Acá, regresando al asunto de la cosa común, que es un concepto súper importante, y es algo que reconoce nuestro Código Civil. La cosa común es eso que no le pertenece a ningún individuo y que le pertenece a todos. Igual que hablábamos del dominio público, que no le pertenece al gobierno, no le pertenece a un individuo. Es una cosa común. El dominio público es parte de esas cosas que son comunes. Y pues nuestro Código Civil reconoce el agua, el aire y algunos segmentos de nuestro territorio como el dominio público, que son cosas comunes. Y el artículo 241 lo define. Si ustedes quieren, vayan al Código Civil y ahí lo pueden encontrar. Pero aquí está un resumen de esa definición. Y básicamente dice, las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso. Eso no es solamente acceso, es que yo tengo que poder usar esa cosa libremente. Nadie me puede poner una verja, nadie me puede controlar el acceso, no me pueden cobrar. Eso es un concepto que es bien importante que lo entendamos para saber nuestros parámetros y nuestra responsabilidad. Tengo una pregunta en cuanto a eso. Sí, Entonces, ¿yo puedo acampar en cualquier playa de Puerto Rico, Vieques o Culebra? no, eso no implica que usted pueda hacer lo que quiera en estos lugares. El Estado y el Departamento de Recursos Naturales puede establecer condiciones, pero ¿qué es lo que tiene que tener en mente esa condición que impone una agencia? Es velar por otra cosa común que no puede, que se pueda ver afectada si hay un manejo inadecuado de ese recurso. Por ejemplo, ese caso de acampar. Nuestras áreas naturales tienen lo que se conoce como un límite de cambio, un límite de acceso que Ajá. si se supera puede estar comprometiendo la integridad de ese recurso. Yo puedo decir, en este lugar no podemos admitir más de 50 personas en un momento dado porque puede estarse comprometiendo un sistema o no puede acampar nadie porque ahí no puede haber protector solar. Saben que el protector solar puede causar daños a ciertas especies de fauna y de flora Ujú. y puede requerirse un control. Y hay áreas donde no puede haber interacción humana o se destruyen elementos que son únicos e irreemplazables. Y esa potestad del Departamento de Recursos Naturales, ¿lo puedes delegar en una organización privada, en una ONG? Sí, puede entrar en acuerdos y lo puede hacer tanto con grupos comunitarios como con entidades que sean acreditadas por el departamento para cumplir ese propósito. Y Y hay entonces, múltiples acuerdos. Por ejemplo, en el caso del Corredor Ecológico del Nordeste, la coalición Pro Corredor Ecológico tiene esas facultades. Y en el caso de las propiedades que hay del Departamento de Recursos Naturales, que administra el Fideicomiso de Conservación a través de la Unidad para la Naturaleza, también están estipulados esas cosas. Y hay áreas que no son propiedad de recursos naturales, pero recursos naturales es custodio que ha cedido a través de un acuerdo de comanejo esa responsabilidad. Y es el caso del corredor, por ejemplo. ok, pero por ejemplo, en el caso de Culebra, del balneario de Flamenco, una vez esta organización se apropia del balneario, es como lo veo, deciden cerrar el área de acampar, cuando no había ninguna condición para que no se pudiera acampar. Bueno, yo entiendo que si hay unas condiciones allí en el caso de Culebra Ujú. y que había toda una serie de factores en un momento de riesgo.
Y entre otras cosas, pues había también la situación con las fogatas, pero son casos que podemos ver específicamente, ¿verdad? Hay condiciones donde hay, por ejemplo, en ninguna de las costas de Puerto Rico puede haber fogata. Eso es una cosa que Ujú, destruye el área de anidamiento de tortuga. Eh, Tú puedes hacer fogatas en áreas determinadas donde el suelo no acabe contaminado con los residuos de la ujú, fogata. ujú. Pero, pero bueno, el caso de Culebra era un caso que tenía una condición bien compleja, y además Playa Flamenco colinda con un sistema de humedales que tenían que ser protegidos, ¿verdad? Y que estaban siendo afectados por alguna de las actividades y la cantidad de gente que llegaba en los veranos. Yo acampé muchas veces en Flamenco y sí recuerdo el comportamiento que teníamos en aquel entonces y el conocimiento limitado que teníamos de la vulnerabilidad que tenían los sistemas naturales en esta área. Allí hay una situación también más compleja con toda una serie de privatizaciones que ha estado llevando a cabo una persona en ese sector, De eh, hecho, la bien compleja. secretaria del alcalde decide qué carros pueden entrar a Culebra. Sí, y en Vieques también. Por eso, y eso es una barbaridad, pero una barbaridad. Yo entiendo que yo hago camping en Culebra hace más de 40 años, y conozco la playa de esquina a esquina y precisamente era cuando los vigilantes de recursos naturales hacían su trabajo y por lo menos en mis tiempos me enseñaron a amar esa playa, a cuidarla, a conservarla, el que no se podían hacer fogatas, que no se podían cortar ramas de árboles, etcétera, y recogían la basura, dejábamos todo limpio. Eh, y no sé, hay otros porque ellos querían hacer glamping y un desarrollo que, no sé, hay una organización sin fines de lucro que se adueñó de Culebra y es la que le reparte dinero al alcalde. Eso lo digo bajo mi responsabilidad. Sí, he escuchado eso, pero también estuve en un par de ocasiones donde vi la gran cantidad de fogatas en este lugar y una situación preocupante. Eh, pero bueno, en términos generales, importante, es responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales el establecer el manejo de estas instalaciones y lo tiene que hacer con las entidades, tiene que hacerlo a nivel propio y también con todas las entidades con las que suscribe acuerdos de comanejo. El caso del corredor ecológico y otros, pues hay un plan de manejo que tiene que ser observado y tiene eh, unos unos criterios que tienen que ser cumplidos para conservar ese acuerdo de comanejo. Entre ellos, pues, el registro de todos los anidamientos, el manejo efectivo de esos anidamientos y el acordonarlo, todo ese tipo de cosas. Ujú, Eh, pero regresando acá, y aplica lo mismo, ¿verdad? Regresando, el concepto de cosa común es algo fundamental. En el caso de la parguera, cuando empezamos a ver este asunto, pues yo fui a través de la historia viendo cómo fue que se ubicaron esas casas en este lugar. Y encontramos que en los años 30 se concedieron 4 autorizaciones para la instalación de unas casetas para pescadores. ¿Y por qué se le llama casetas a esto? Porque este era el tiempo antes de Home Depot y de Walgreens. Y tú comprabas las maderas para hacer una choza
que tenía el propósito de ser un cobertizo nada más, un techo y unas paredes para que sirvieran de almacén a los equipos propios del pescador. Y típicamente se autorizaba un muelle. Dentro de bienes de dominio público pueden haber instalaciones que son relacionadas al mar, pero no pueden haber otras. Usted no puede tener una casa porque la casa no necesita estar en el mar. La casa puede estar en tierra firme y como eso le pertenece al pueblo de Puerto Rico, yo no puedo como entidad, recursos naturales o gobierno de Puerto Rico, no puedo autorizar a un particular a tener una casa en dominio público. Yo puedo autorizar a un pescador a tener una estructura dentro del dominio público. ¿Cómo se autoriza eso? Pues tienen que pedir lo que se conoce como una concesión, que el Estado le está concediendo el derecho a poder estar ahí, a cambio de que le pague al Estado un 20% del ingreso que genera por esa actividad o a través de un criterio del área que ocupa, que se calcula por pie cuadrado cuánto ocupa la estructura y entonces se establece lo que tienen que pagar. Pero eso solamente es para estructuras, para actividades relacionadas al agua, al mar. ¿Puedo tener un hotel en dominio público? No, no puedo tener un hotel en dominio público. ¿Puedo tener un hospital? No puedo tener un hospital en dominio público. Solamente actividades que estén relacionadas al agua. Un muelle, una caseta de pescadores, un centro de pescadores, ese tipo de cosas. Pero también importante, en este lugar de la Parguera no solamente hay casas, hay también un sistema natural rico y diverso que es bastante amplio. Nosotros tenemos mangles y hay mangles de costa y hay mangles interiores. Los mangles de costa son los que constantemente tienen impacto o están en el agua, ¿verdad? O en en las áreas que típicamente hay agua. El mangle interior no necesita agua, pero sí necesita un ambiente salino para poder crecer. Y ahí hay mangle rojo, hay mangle negro, hay una variedad de elementos. Entre el mangle interior y el de costa están los salitrales. Esas son áreas donde en ocasiones se llenan de agua. Ahí está el cangrejo violinista y todas unas especies de fauna y flora que necesitan del salitral. Y el salitral tiene el propósito de filtrar todo lo que viene de tierra antes de que llegue al mar. Ahí se filtra y todo lo que viene del mar, pues también se filtra en ese salitral. Y en este lugar, en el pasado, en áreas como Cabo Rojo, en los salitrales se hacía cosecha de la sal para la venta, etc. En el caso de la Parguera hay un salitral súper importante. Y cuando ustedes van a la Parguera, ustedes van a ver que hay unos espacios que no tienen, que suelen estar bastante abiertos, en algunos lugares han sido rellenados de forma ilegal y ese sistema es importante para la integridad de todo ese conjunto que se conoce como la parguera. En la parguera, en el agua, ustedes tienen manatís, tienen todas unas especies de anfibios que viven y dependen de la calidad de esa agua, pero sobre todo están los dinoflagelados, que son los organismos que le dan la bioluminiscencia a a la bahía de la Parguera, al área donde está el área de bioluminiscencia en la Parguera. Y que la contaminación de agua ha ido mermando la intensidad de la bioluminiscencia de esta laguna. Pasamos de los años 30, 4 casetas, en los años 50 habían 6, o sea, 2 más
de las que había en los años 30, y es a partir de los años 60 y 70 que se construye un montón de las estructuras en la Parguera. Y nosotros vemos cómo se fueron construyendo puentes, rellenando el salitral, se fueron matando mangles, se fueron trayendo embarcaciones más grandes, empezó un problema de contaminación lumínica y contaminación acústica. ¿Por quiénes? Por los precaristas. Los precaristas son invasores de terreno que ocupan áreas que son de dominio público. ¿Por qué se llaman precaristas? Porque no son dueños del terreno, ocupan ese terreno en precario, sin tener el título para ocuparlo. Y esto ha sido difícil porque hay gente que dice, pero esa gente lleva 40 años, 60 años en este lugar, ¿por qué ahora? ¿Por qué antes no dijeron nada? ¿Por qué? No importa. La antigüedad de un acto ilegal no lo hace correcto. Y imagínense ustedes que yo decida ocupar la propiedad de otra persona, de un vecino, de un desconocido en un área que a mí me parezca bonita. Yo simplemente llego y me meto en su propiedad. Y digo, mira, a mí me gusta esto y me voy a quedar con esto. Eso fue lo que hicieron los precaristas. Lo que pasa es que lo hicieron en propiedad del pueblo de Puerto Rico. Y esas personas, al no tener título y al estar ocupando bienes de dominio público, nuestra ley dice que no pueden estar ahí, que tienen que salir, que tienen que desalojarlo. Y tuvimos que traer este término para que entendiéramos que esto es un término legal y que tiene implicaciones y que no son distintos a unos invasores de terreno. Los invasores se utilizan cuando una persona entra a propiedad privada y la ocupa para desarrollar un aprovechamiento de esa propiedad privada que le pertenece a otro. El precarista es el que invade un terreno que le pertenece al dominio público y al pueblo de Puerto Rico. Y esa es una distinción que entendíamos que era bien importante que conociéramos para que no se confundiera la gente, porque si hablas de invasor, entonces hay un reconocimiento de que esto está sobre una propiedad privada, que no le pertenece necesariamente al que hizo la caseta, pero que le pertenece a otro. Y puede estar sujeto a estar inscrito, a segregarse, pero en el dominio público no puede haber ningún aprovechamiento y no lo puedes segregar, no lo puedes enajenar, no lo puedes alquilar, no puedes vender. Así que era importante hacer Pedro, esa distinción. Sí. y pueden tener escrituras de compraventa, lo que pasa es que no las pueden registrar en el registro de la propiedad, ¿cierto? No se puede redactar una escritura. Las Porque ellos escrituras no que están en hay, pleno, el vendedor no está en pleno dominio no lo correcto, posee en pleno dominio, ok. correcto. No se puede suscribir una escritura cuando no hay una evidencia de título de terreno, ¿verdad? Y aquí lo que ha habido son unas transacciones privadas que operan dentro de una libreta, ¿verdad? Hay un registro en una libreta de una persona en este lugar, pero nadie ha podido mostrar evidencia de título en este sitio. Y todos los abogados que yo conozco que tienen casetas en la Parguera y con los que he hablado, todos están claros en relación a este asunto. Todos saben la condición de ilegalidad que tienen. Y Eh, entonces el pago del crimen de luz y agua se llama corrupción. el pago de luz y agua en este lugar se llama la mano del alcalde Turín Irizarry, que fue quien promovió el que se le proveyera conexión de agua y luz bajo el supuesto que esto iba a garantizar que no iban a haber conexiones o descargas libres y directas a los cuerpos de agua. Y realmente lo que constituyó fue un disfraz para un crimen ambiental,
porque la mayoría de estas estructuras tienen un tubo que no llega a ningún sitio y otras tienen un tubo que llega hasta el sistema de alcantarillado, pero no tienen la pendiente y la ingeniería no permite, ¿verdad?, que el flujo de los residuos sólidos vaya desde la caseta hasta la tubería. De forma libre. Tendrían que tener un sistema de bombas que no lo tienen. Y es una forma, es un disfraz de una condición de ilegalidad. En términos del crimen, eso también fue una determinación del alcalde que decidió cobrar el crimen a estas personas para generar ingresos para el municipio y así también ganar el favor de los precaristas que entendían que a través de eso iban a tener más posibilidad de prevalecer en un litigio. Pero importante, profesoras, que en este caso lo que nosotros estamos viendo es que de los años 70 aquí se ha apostado al olvido y que el paso del tiempo iba a hacer que no tuviera consecuencias el estar ubicado en este lugar. Este es un lugar pues donde ha habido mucha corrupción, pero también es un lugar de trasiego de droga, igual que lo es el muelle de azúcar en Aguadilla, igual que lo es el sector de el Camino del Indio en Las Mareas, igual que lo era el corredor ecológico del noreste y tantos otros sitios en Puerto Rico. Así que nosotros tenemos que entender la dimensión global que tienen todas estas cosas para saber que aparte de un comportamiento ilegal y un impacto ambiental, aquí hay otras cosas que están detrás. No vamos detrás de los narcotraficantes, eso le corresponde a otra gente. Lo que nosotros vamos es detrás del cumplimiento con las leyes y los reglamentos. Eso es lo que está detrás de los esfuerzos que hemos estado haciendo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Entonces, hablábamos al principio de los bienes de dominio público y aquí regresamos y hacemos un recuento de la legislación que afecta a los bienes de dominio público. Y comenzamos con el año 1866, que por primera vez la ley de agua es la que establece que los recursos costeros, las aguas costeras y el suelo marino son bienes de dominio público. Y en el año 86, la ley de puertos define lo que es la zona marítimo terrestre y lo que constituyen las accesiones y aterramientos de los bienes de dominio público. Las accesiones son las áreas a las que entra el agua de mar. Esos son lagunas, salinas, que están relacionadas al agua. Y los aterramientos son aquellas áreas donde hay islotes o terrenos dentro de estas lagunas que están afectadas por agua de mar. Y es la parte de los ríos donde, cerca de la desembocadura, donde hay presencia de agua salina y se están mezclando el agua dulce y el agua salina. Esa parte donde hay las dos son también dominio público. Pero esto no es algo que se quedó en el periodo español. Esto es algo que también afectó y que está expresado en legislación del gobierno de Estados Unidos, como en la ley Foraker, la ley Jones y la ley de relaciones federales. Y hago una parte que es súper importante. Hay gente que dice, bueno, cuando entraron los americanos, ya lo español dejó de existir. Eso no es así, porque todo lo que la corona española concedió al pueblo de Puerto Rico antes de la invasión de Estados Unidos, eso estaba reconocido por el Tratado de París, porque lo único que pasó en el Tratado de París fue que Estados Unidos tomó
todo lo que estaba en manos del gobierno español, pero no podía tomar lo que no le pertenecía al gobierno español. Aquello que ya el pueblo de Puerto Rico era dueño en pleno dominio, como los bienes de dominio público, el gobierno de Estados Unidos no lo podía cambiar. Así que es importante que tengamos eso en cuenta cuando hablamos de estos asuntos. Y aquello que fue legislado por el gobierno español en su día y que conllevaba una cesión de título al pueblo de Puerto Rico, el Tratado de París no lo podía alterar. Entonces, en adición a lo que expresa las distintas legislaciones sobre el dominio público, nosotros tenemos también reservas naturales. Y en este caso vamos a hablar de la parguera, pero aplica a otras reservas naturales en Puerto Rico. Cuando se designa una reserva natural, eso tiene un poder de ley y controla el uso de lo que puede suceder ahí. Eso afecta a privados y a propiedades públicas. No todas las propiedades dentro de una reserva están en manos del gobierno, ni son bienes de dominio público. Hay propiedad privada dentro de las reservas. Y ahí el Estado tiene que identificar aquellas propiedades que tienen que ser parte de la designación de reserva porque tienen la presencia de un elemento que es esencial para el colectivo. Es algo de valor para todos los puertorriqueños y los sistemas naturales, si están en una propiedad privada, no dejan de ser importantes para la integridad del sistema natural. Y por lo tanto, el Estado tiene la posibilidad de establecer límites al aprovechamiento de una propiedad privada en función de proteger el interés público. Si se elimina toda posibilidad de aprovechamiento privado en una propiedad, el Estado la tiene que comprar. Si yo no permito hacer nada en una propiedad privada, la tengo que comprar. Ahora, si yo permito, por ejemplo, la apicultura, o sea, crear colmenas para hacer miel en un lugar, pues ese es un uso productivo. Y si usted puede hacer un cultivo de miel en su propiedad, usted tiene un posible aprovechamiento económico de esa propiedad. Eso no quiere decir que usted pueda hacer todo lo que usted quiera hacer en una propiedad privada, ni ahí ni en ningún otro sitio. El aprovechamiento de una propiedad privada es controlada por el Estado en función de proteger el interés público y la relación de partes. A mí me puede gustar muchísimo el pintar carros en mi propiedad, pero si yo colindo al lado o colindo con un centro de cuidado de niños, yo no puedo estar haciendo un taller de mecánica y las entidades encargadas de autorizar ese uso no lo pueden autorizar. Si el centro de cuidado está legal en ese sitio, no puedo autorizar un centro para pintura de carros al lado de un centro de cuidado. Ese tipo de cosas, el Estado tiene la facultad de controlarla y el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el de Estados Unidos ha reconocido esa facultad del Estado. Y en las reservas naturales, propiedades privadas tienen que guardar unos criterios y tienen que manejar unas prácticas razonables. El bosque estatal de Boquerón también afecta esta propiedad. El bosque estatal de Boquerón va desde Cabo Rojo hasta Laja. Es una extensión bastante grande de terreno y también de mar. Ahí en la ilustración ustedes pueden ver que la mancha se extiende hacia la parte inferior de la imagen, o sea, hacia el sur, e incluye el mar. Son 3 leguas marinas que están incluidas dentro de la reserva del bosque estatal de Boquerón. Y ese bosque es uno de los más antiguos que tiene Puerto Rico. Fue proclamado en 1918 por el gobernador Arthur Yeager
bajo la ley de bosque y comprende unas 4.772 cuerdas en los municipios de Lajas, Cabo Rojo y parte de Mayagüez. Así que ese es otro nivel de protección que tiene la parguera. Igual, los bosques y las reservas en ocasiones tienen terrenos públicos y terrenos privados o tienen mar y terrenos sumergidos también. En este caso, esa es la condición. Aquí habíamos hablado de los precaristas, pero no habíamos hablado específicamente de los caseteros, los mencioné. Como les mencioné, en 1930, esta fotografía de mano izquierda ilustra que hay 4 casetas y en 1950 habían 6. Esas casetas, para que tengan también una idea de contexto, estaban ubicadas mayormente en el área donde actualmente está el hotel, allí en la costa de La Parguera. Y hay gente que me ha dicho, mira, yo veo más mangle ahora del que había antes. Eso es producto de la presencia de las casetas. Eso no es así. Tenemos que recordar que en 1930 y hasta 1960 todavía en esta zona sur habían unos cultivos muy agresivos de caña de azúcar que llegaban casi hasta la costa y que destruyeron gran parte de la fauna autóctona de este lugar y los mangles. Y por lo tanto, esos mangles se han ido recuperando a lo largo del tiempo y han estado luchando contra los precaristas y los caseteros que se han ubicado desde los años 60 para acá para recuperar esa costa a su estado natural. La eliminación de las casetas, que eventualmente va a suceder, va a lograr que esta área se recupere ambientalmente y podamos tener un disfrute pleno de esos sistemas naturales. Las casetas originales que se construyeron en La Parguera posteriormente fueron ampliadas y fueron invadiendo los salitrales, y aquí ustedes pueden ver una representación gráfica de aquellas casetas originales de pescadores a una escala pequeña, cómo fueron ampliadas, y esas huellas violentan aún más la integridad de los mangles. Han estado cortando, han estado construyendo tablados, decks, toda una serie de estructuras ilegales. Nuestro Código Civil no solamente identifica lo que se conoce como la cosa común, sino que establece las facultades que tiene el dueño del suelo, y lo que es una neutralización de mala fe. El dueño de suelo puede construir hasta donde le autoriza y le permite el Estado, no puede construir más. Pero si no eres dueño del suelo, se conoce como esa persona como un edificante de mala fe. Cuando tú no eres dueño de algo y tú lo ocupas, o tú eres un invasor o tú eres un precarista, tú te consideran nuestro Código Civil como un constructor de mala fe o un edificante de mala fe. Y el artículo 765 caracteriza ese edificante de mala fe y ese acto de construir con una mala intención. Yo sé que eso no es mío, pero yo quiero construir ahí y yo construyo. Y aquí voy a tocar un tema muy brevemente y por aquí voy a cerrar, que es el tema de a quién le pertenece esa casa que está construida dentro del dominio público, porque se ha hablado que no están en propiedad privada, pero que esa casa es propiedad privada. Y este es un concepto importante. Hay una persona que puede ser dueña de las tablas que están instaladas en este lugar y que forman espacio. Y esas tablas, esa persona, no hay duda de que es dueña de ellas.
pero no es dueña del lugar donde ubican esas tablas. Si yo fuera, y ustedes son muy jóvenes, pero posiblemente otras personas recordarán que en el pasado había una persona que ponía unas tablas en todos sitios en Puerto Rico para una construcción de barbacoas. Se conocía como barbacoas Luna. Y barbacoas Luna estaba en todos sitios. Pero sobre todo Barbacoas Luna ponía esos tablones en mangles, los clavaba en mangles y en toda la costa de Piñones y en todo el litoral costero de Puerto Rico, esa persona clavaba sus anuncios. Esos tablones le pertenecían a Barbacoas Luna, pero en el momento que los instalaba en el dominio público o en un mangle, ese tablón se convertía en un desperdicio, en un desecho, en una agresión ambiental. Y cualquiera de nosotros podía remover el rótulo y ese tablón que le perteneció en su momento al dueño de Barbacoas Luna, porque eso había constituido una agresión y un elemento que tenía que ser rescatado. Por lo tanto, la remoción de cualquier cosa dentro de la parguera es un acto de rescate, no es un acto de destrucción de propiedad privada. Los dueños de las tablas de las casas de la parguera se la pueden llevar, pero si no se las llevan y continúan en este lugar invadiendo lo que no es suyo, cualquier acción en este lugar es una acción de rescate. En el pasado se hablaba que en la parguera habían unas casas flotantes. Y mire, lo que descubrimos cuando leímos toda esta historia de los años 60 es que en la parguera habían 6 casas flotantes. Eran unas embarcaciones que tenían timón, que tenían motor y que se podían desplazar. Ahora, había un número significativo de estructuras que estaban sobre pilotes a las que le habían puesto unos timones falsos y le habían puesto unos motores que no operaban para dar la impresión de que eran unas casas flotantes o unas embarcaciones. Eso fue lo que hicieron en Puerto Rico, porque alguien regó que una embarcación no tenía la misma restricción. Claro, no tiene la misma restricción porque se entiende que se puede desplazar. Pero en aguas navegables, y esto es lo que dice la ley Jones en el caso de la parguera, en aguas navegables como las de la parguera, no pueden haber estructuras fijas ni pueden haber embarcaciones fijas en ningún lugar. Para eso existen las marinas y el gobierno de Estados Unidos solamente permite en aguas navegables la circulación de embarcaciones. No permite el depósito o el atraco de embarcaciones. Y eso fue lo que destruyó mucha de la argumentación en este sitio. Tenía otras ilustraciones de casos como los de Ocean Park, pero tal vez son muy distintos a lo que hemos estado hablando acá y me gustaría cerrarlo por acá y abrirlo a preguntas de la profesora Rivera Cruz o López Palau. Sí, yo tengo una pregunta con esto de la parguera. Si yo dejo una bicicleta en la grama al frente de mi casa y alguien la toma, me la robó. Pero si yo dejo la bicicleta en la acera sin atenderla y alguien se la lleva, no puedo decir que me la robó porque estaba en un bien de dominio público, ¿cierto? Correcto. Porque yo la dejé ahí. Y si yo en cuanto yo la pongo, aunque la bicicleta era mía, en cuanto yo la dejo en un bien de dominio público, perdí la titularidad. Es el billete de 20 que te encuentras en la calle. ¿De quién es? Sí, Pues del que lo encuentre. Así que en sí. ese sentido, al ellos
construir en un sitio de bienes de dominio público, están dejando las tablas que compraron expuestas a que cualquiera se las lleve. Cualquiera se las podría llevar porque es el billete de 20 que me encontré en la playa. Sí, eso es una buena analogía. Igual un vehículo que se deja en una vía pública desatendida sin ninguna señalización puede ser removido por cualquiera porque ese vehículo no podía estar ahí. Usted tuvo un desperfecto, usted tiene que dejar una nota. Si usted no deja una nota, si usted no notifica que ha tenido un desperfecto, el Estado puede remover ese vehículo o cualquier persona y luego usted lo reclama y si no lo reclama, lo perdió. Eh, ese es el caso acá. Yo no estoy llamando a la gente a remover nada en ningún lugar, pero es importante que no nos confundamos cuando nos dicen que nadie puede tocar esas propiedades porque eso es propiedad privada. Ahí no hay propiedad privada. Las tablas, sí, las compró alguien en Home Depot o en la ferretería de allí de Laja, donde sea. Eso es así, el contenido de la casa que tiene un equipo de música, una nevera, un microondas, eso le pertenece a sutano, mengano, lo que sea. Ahora, en el momento que eso está en dominio público y usted no lo saca, cualquiera lo puede remover y eso puede ser considerado un acto de rescate de ese espacio que no le pertenece. Exacto, porque renuncian a la titularidad en la medida en que lo dejan abandonado, por decirlo así, en un espacio de dominio público. Sí, Correcto. yo quisiera entrar en esta discusión y concurro con ambos, concurro con Cardona en, ¿verdad? No estamos llamando a esa acción, eh, pero una de las preocupaciones más grandes que yo tengo cuando trabajamos este asunto de las protestas y de plantear esta situación, los manifestantes o los rescatistas, como queremos, ¿verdad?, llamarles, es precisamente la necesidad de educar no solo a los rescatistas, que están bastante claros, sino al pueblo que los está mirando y que los está juzgando, porque hay una idea incorrecta de que eso es propiedad privada y la tabla que compró fulanito en Home Depot, pues le pertenece a él. Yo creo que bastante civilizados hemos sido en que la gente no vaya ¿verdad? Le coja las tablas. Pero es importantísimo que este tipo de cosas realmente llegue al pueblo. La información y el dato de que en bienes de dominio público no hay nada privado, nada en absoluto. Y que los que pensamos que eso debe ser resuelto, debemos llegar de alguna manera a aquellos que no tienen claro los conceptos, que no han profundizado en en ver los distintos elementos del problema, para que vayamos haciendo una masa crítica mayor, y seamos más solidarios en términos de, pues los rescatistas están allí y están haciendo un trabajo que es importante y es un trabajo importante para todos nosotros. No es que son los protestantes pelú, ¿verdad? Eso a mí me preocupa sobremanera, escuchar la conversación del pueblo en el supermercado, en la farmacia, en donde sea. Hay un televisor con una noticia y hay una gente protestando, y entonces la policía está para supuestamente proteger no sé a quién
proteger, ¿verdad? Porque no parece que están protegiendo a los que están tratando de hacer el rescate, porque el gobierno no está rescatando tampoco. El gobierno no está protegiendo a lo que tiene que proteger, está protegiendo más a la propiedad privada que otra cosa. Así es que es una preocupación de cómo ir generando este proceso educativo para que la gente común vaya entendiendo que esto es fundamental, hacerlo y darse a respetar. Pues como está sucediendo, y tengo que decirlo a mi propio riesgo, con la universidad y el recinto de ciencias médicas. Allí están ocurriendo unas cosas por parte de estudiantes, profesores, administrativos que se están manifestando porque han identificado una conducta corrupta e incorrecta que no debemos apoyar. Y pues no queremos interrupción de clases ni interrupción de situaciones, ¿verdad?, que afectan a la gente negativamente, pero de alguna manera hay que buscar la solución a esos problemas y a esos eventos. Si es que yo creo que esto ha sido tremendamente ilustrativo. Yo he recogido algunas notas quizás para el conversatorio que vamos a tener con nuestros estudiantes. Me parece fascinante el poder ir por estos conceptos y con estas imágenes y poder, ¿verdad?, aprender sobre el asunto. Se me ocurrió que quizás, Silvia, en una próxima ocasión debemos invitar a la doctora Maritza Barreto con el arquitecto Cardona. Yo conozco a Maritza hace mucho tiempo y yo estoy segura que estaría encantada de estar con nosotros. Ella es geógrafa, estuvo en la Facultad de Sociales, después pasó a a la Escuela Graduada de Planificación, donde está desarrollando su trabajo y acaba de ser año académico en la Universidad de Puerto Rico. Creo que sería una tremenda contribución como parte, ¿verdad?, de lo que hemos traído hoy. Adelante. Definitivamente, esto que estamos planteando no es un problema sencillo, y precisamente parte de lo que enseñamos en las universidades con esta visión reduccionista de que A más B es igual a C y que todo lo ponemos lineal y todo lo queremos reducir y simplificar. Esto es un problema complejo, definitivamente. Antes de entrar en eso de la complejidad, quiero hacer un paréntesis. Nos han llamado ahora que tú te estás manifestando porque te estás expresando. No, tú estás protestando, tú estás indignado, tú estás en cáncara nublado, estás protestando, estás ejerciendo tu derecho a la protesta, estás denunciando unas cosas que son ilegales e incorrectas. Manifestarte qué sé yo, correr con las mariposas. No, aquí hay un pueblo que está ya diciendo basta y nos tienen que tomar en serio. Yendo a la complejidad, yo no tengo duda de que, por ejemplo, en La Palguera esas estructuras están allí ilegalmente y que están afectando el ecosistema. Y cuando hablamos del ecosistema, quiero que lo tomemos como lo toman como lo promueve el Buen Vivir en su concepción más amplia, ¿verdad? Donde incluye a los seres humanos, pero incluye a todo lo que está vivo y se entiende por todo lo que está vivo, desde las piedras, los aires, las ramas, los árboles, las cucarachas, las lombrices, todo, ¿ok? Los mangles. Pero entonces también ahora, al haber habido ese desdén por tantos años, nos pone un problema complejo, ¿cómo lo viramos para atrás? ¿Hasta dónde atrás podemos virarlo, verdad? Sin hacerle más daño que bien. Porque siendo las cosas como son aquí, yo no quisiera a unos personas que cojan, se metan allí con tractores a tumbar las cosas a lo loco, ¿verdad? Haciéndole más daño que bien. En el proceso de demolición de Sol y Playa vamos a estar muy pendientes de cómo se hace eso sin afectar más
y cómo va a ser esa restauración. En Aguadilla hubo la demolición, pero no se removió todo lo que la tierra, el sustrato que se echó encima de la cueva. No se ha medido hasta dónde impactó la cueva y qué maneras hay de mitigar eso. También los ejemplos que estuvo dando el arquitecto fue mucho del impacto ambiental, porque nos duele más todavía. Pero, por ejemplo, en la Cueva del Indio están cerrando el acceso a un centro arqueológico que deberíamos tener para poder desarrollar nuestra identidad como borincanos, porque antes de ser puertorriqueños, porque Puerto Rico es la invención española de los colonizadores, pero nosotros, los originarios, los ancestros vivían en Boriquén, somos borinqueños, ¿verdad? Esa identidad nos las quitaron, nos las han mutilado, nos las han invisibilizado. Pues mira cómo se rescata eso, dándole importancia a nuestros centros arqueológicos. Y aquí, por ejemplo, en la Cueva del Indio no se está haciendo, ¿verdad? Yo les voy a poner a los estudiantes una lista de las reservas naturales en un documento que encontré de recursos naturales, creo que del 2007, porque esas son de las cosas que hay que decir, ¿verdad? O del 2014, un documento viejo de recursos naturales, pero lo voy a poner, creo que son 28 reservas naturales y 8 adicionales por decretos legislativos, lo que decía el documento, es lo que encontré en internet. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros se sabe cuáles son esas reservas. Nosotros en el programa vivencial de sustentabilidad y buen vivir estamos tratando de visitar esas reservas. Vamos a ir ya en el mes de octubre, vamos a ir a la reserva de La Palguera. Vamos a estar acampando en la falda del bosque estatal de Tres Picachos, que yo no sabía que era un bosque estatal. Para el semestre que viene pensamos acampar en Guilarte, otra reserva, en el bosque de Río Abajo, el bosque estatal de Boquerón. Yo no sabía, leyendo ese documento, me enteré que la laguna de Joyuda también tiene el fenómeno de bioluminiscencia, o se supone que lo tuviera, a lo mejor lo perdió. Yo no conocía de Joyuda, o sea, esa área oeste es una joya lo que tenemos. Y en el conversatorio le voy a pedir a nuestro invitado que hagamos un ejercicio de hablar un poquito del corredor biológico del Caribe, porque de cómo se comunican nuestros mangles con los de República Dominicana, con los de Cuba, con los de Haití, con los de Jamaica, cómo las tortugas tienen más horas de viaje que nosotros, ¿verdad? Y cómo el Caribe es su casa, ellas no conocen de que esto tiene unas reglas y que aquello es otro país, no, ellos, la naturaleza es una, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros aprender de esas tortugas, de aprender de esos pelícanos, de esas aves migratorias que van y vienen y traen semillas de aquí y llevan semillas de allá y traen energías de allá y alegrías de por acá, ¿verdad? Que aprendamos a verlo así, no solo es el valor para nosotros, tenemos que desarrollar un sentido de comunidad mucho más amplio, tenemos que reencontrar nuestra identidad. Y yo creo que la charla de nuestro invitado hoy, que fue gracias por todo el tiempo que nos has dedicado, es un invitado de lujo y una charla de lujo, que nos permite con la definición de estos conceptos y ese marco jurídico que nos dio, poderlo entender. Me sorprendió lo de, o sea, la ley de aguas no la pueden derogar porque ya estaba establecida cuando hubo la invasión americana. No voy a decir el cambio de soberanía porque eso suena muy, muy bobo. Después de la invasión, ¿se podría derogar esas leyes o no son derogables? Sí, se puede. El asunto es deseable derogar esas leyes o realmente lo que nosotros tenemos que hacer es atemperarlas a nuestros tiempos. Yo creo que nosotros tenemos urgencia en el manejo de una ley de costa, pero nosotros no tenemos urgencia en la derogación de la ley de agua o la ley de puertos española. Creo que es nuestro único sustento
en la protección de los sistemas naturales de nuestra costa, y sin ellas, por lejanas que nos parezca, realmente destruiríamos toda protección posible y clara de esos entornos. Y llegaríamos a unas ambigüedades que tiene la ley Foraker, que atiende asuntos que tienen que ver más con los 50 estados de la nación estadounidense que con los territorios ocupados. Y entonces eso pues pudiera resultar en una situación indeseable. Yo quería decir un par de cositas. Primero, Puerto Rico tiene 50 reservas naturales. Esas son las que tiene vigente hoy. Tiene 9 reservas agrícolas en todo Puerto Rico y están designadas. Nosotros tenemos también unas 635.000 cuerdas de terreno protegido agrícola, que no se habla lo suficiente de ella, pero que es sumamente importante. Hay mapas. ¿Perdón? Hay mapas de estas reservas. Correcto. Ok. Sí, Ujú. sí. Y lo otro que quería aclarar, que yo he entrado a estos temas porque no he tenido más remedio. Y lo haré todas las veces que sea necesario defender aquello que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, así lo haré, desde cualquier ámbito en el que esté. Pero a lo que yo aspiro, y yo creo que la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas aspiramos, es a tener una mejor calidad de vida, vivir en bienestar y poder ser felices. Son 3 aspectos que en ocasiones se consideran de una manera casi frívola, pero no lo es. Es esencial para cualquier ser humano. Y la razón de ser de estos reclamos es que podamos vivir mejor, que podamos ser más felices, que podamos disfrutar de aquello que legítimamente nos pertenece. Yo no tengo que pagar por acceder a una playa que mantiene un hotel. Esa playa me pertenece, al hotel no le pertenece. Y eso lo tenemos que tener claro, porque implica que en ocasiones nos tenemos que parar de frente y decir, usted no me puede limitar ese derecho. Mi derecho no lo condiciona a usted. Y de eso depende mi felicidad. Y tal vez yo tenga los recursos económicos para acceder a cualquier hotel, para disfrutar de cualquier playa, pero no se trata de mi capacidad económica, se trata del derecho de todos y todas. Y eso lo tenemos que distinguir. El privilegio de una posición económica no puede condicionar mi aprovechamiento de algo que me garantiza la Constitución y me garantizan las leyes. Y lo otro que tenemos que distinguir es que hay un asunto que son las opiniones y hay otro que es el conocimiento. Y tenemos que distinguir lo que puede ser una opinión, y cualquier persona puede tener la opinión que sea, y toda persona merece respeto, pero no toda opinión es respetable. Y esa distinción la tenemos que hacer para decir, no, cuando te dicen, no, es que esa es mi opinión. Bueno, su opinión puede ser imprudente o puede ser incorrecta. El conocimiento es lo que va a determinar si algo es correcto o no. Yo puedo tener la opinión y no la tengo, pero puedo tener la opinión de que hay unos derechos diferenciados por género. Esa opinión no es respetable. Y de hecho, nuestra Constitución reconoce el derecho de todos. Así lo dice la expresión de motivo. Y tenemos que recordar estas cosas, no porque yo sea abogado, que no lo soy, sino porque soy ciudadano. Y como ciudadano, la Constitución de Puerto Rico me cobija, y a ustedes también. Y eso es importante que tengamos esa claridad, porque en el absurdo de las opiniones nos perdemos, y entonces
perdemos claridad y perspectiva y por lo tanto sentido de responsabilidad y justificamos lo que por hábito vemos que es un comportamiento criminal que ha asumido Puerto Rico y un comportamiento corrupto que afecta a lo cotidiano. Y eso lo tenemos que romper. Y yo confío en la capacidad de toda esta sociedad para provocar esos cambios que son necesarios. Y son unos cambios que son necesarios a nivel individual también, porque hay que ver que esos caseteros son, ahí hay un montón de puertorriqueños, hay gente que se supone que tenga los conocimientos, ¿verdad? Pero sencillamente, pues su opinión es retorcida de que pueden hacerlo. O son personas que por su poder, por su posición social o económica, se dan permiso para actuar de forma incorrecta, ¿verdad? Cuando decimos que hay corrupción en el gobierno, mira, hay corrupción arriba, pero también hay corrupción abajo. Los otros días arrestaron a un vigilante de recursos naturales que se robó 13.68 en mercancía de una garaje, qué sé yo, unas baterías y un chocolate. Pero es el principio, porque el robo es robo, da lo mismo que sean 2 centavos o 10 millones, uno indigna más que el otro, pero de todas maneras el robo es el mismo, ¿no? En cierto sentido. Entonces hay que ver cómo no, o sea, como Yo lo que los diría, riqueños de a pie, cómo es, o sea, haga su trabajo, no se calle la boca. Silvia, En precisamente esa agencia, o sea, me parece que lo que es relevante en este momento es el concepto de la ciudadanía. Nosotros tenemos que poder entender qué es ser un ciudadano en Puerto Rico y que eso es una responsabilidad eh, compartida para beneficiar a todos los que viven en sociedad en Puerto Rico, sea con nuestra familia, sea con nuestra comunidad inmediata o sea con la comunidad completa de la isla, del país Puerto Rico. Y hay un problema con el desarrollo de las características ciudadanas nuestras, empezando por uno, identidad y dos, un sentido de pertenencia y de todo lo que está alrededor nuestro, cómo nos presentamos ante eso. Así es que yo creo que nosotras hemos discutido en muchas ocasiones a través de los años la necesidad de contribuir al desarrollo de la ciudadanía y de ser ciudadanos desde la academia, que es, ¿verdad?, nuestro campo de acción. ámbito de acción principal. Yo quería apuntar dos cosas para, ¿verdad?, terminar mi participación. Según los planteamientos del arquitecto Cardona, uno, cuando él estaba hablando sobre que le hiciste unas preguntas sobre la luz y el agua y el título, no era el título de propiedad, era el crimen, El crimen. el Sí. pago del crimen, o sea, la formalización, ¿verdad? Con unos motivos muy particulares por parte de aquel alcalde que fue responsable de ello. Pues eso es una forma de corrupción, pero es más que nada un problema de toma de decisiones, mala gerencia, mala administración, porque aunque parezca que está tomando decisiones que van a tener con algún viso de beneficio para el pueblo, para la sociedad puertorriqueña, para el municipio, la realidad es que no estamos midiendo las consecuencias de una decisión que eventualmente vemos que es una mala decisión o es una decisión que inmediatamente podemos evaluar como incorrecta cuando no podemos decir que la implantación de esa decisión
va a ser sin consecuencias negativas para la misma sociedad a la que está llamada a beneficiar. Así es que este concepto de toma de decisiones es delicado y no se puede ver en forma superficial. Hay que probarlo, hay que medirlo, hay que ver alternativas y escenarios y hay que ampliar nuestro conocimiento como entes, como personas, como ciudadanos, de cómo todas esas decisiones, que es una de las cosas que discutimos tanto en administración de empresas, es tan importante, no es tan fácil, porque tengo una posición de autoridad, decir, ahí es donde hay más responsabilidad del uso adecuado del poder. Cuando tú tienes que tomar las decisiones. Ese es un elemento. Y el último que quiero traer es el planteamiento que hace el arquitecto Cardona con relación a cuál es nuestro último deseo, qué es lo que queremos lograr al final. Es poder tener calidad de vida, es poder ser felices en nuestro contexto, y eso cada día ocurre con mucha más dificultad, porque llegar de vacaciones con una nevera dañada, porque pues la cosa de energía eléctrica me afecta, pues no tiene ninguna razón de ser y me afecta por días y días porque tengo que solucionarlo, tengo que generar otras coordinaciones. Eso no es aceptable. Y en más de una ocasión en esta charla, me vino a la mente, y yo creo que se me va a quedar por mucho tiempo, las expresiones del juez que recientemente hizo con el caso, creo que es el de Sol y Playa, donde expresándose, yo creo que fue en la última vista que hubo, Quiñones, sí, en Sol y Playa. donde expresaba qué difícil es vivir aquí. Pues no hay ninguna razón para que sea difícil vivir aquí. Y nos ha tocado a nosotros vivir esa falta de calidad de vida para tratar de pensar en qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa calidad de vida. Yo creo que necesitamos masa crítica, yo creo que todos tenemos que trabajar en esa dirección, porque la calidad de vida, yo no veo otros entes que serían los llamados a contribuir, como por ejemplo instancias gubernamentales, no lo están haciendo. Se está afectando nuestra salud, se está afectando nuestra felicidad, se está afectando nuestro futuro. Eso no es aceptable. Así que muchas gracias por permitir que pensemos en estos elementos en esta conversación. Ustedes mencionaron... Me repito un minuto para cerrar, para dejarte la última palabra a ti. Primero, agradecerte de todo corazón que hayas estado con nosotros en esta charla hoy, que estés con nosotros en el conversatorio con los estudiantes próximamente. Agradecemos profundamente tu generoso compartir. Y yo quiero, o sea, no puedo tener una charla como esta sin decir que tenemos que quitarnos de encima eso de que es que no se puede hacer nada porque es un sistema que nos aplasta. Sí, es un sistema que nos aplasta, que nos fastidia, y pueden ponerle la J, fastidia con J, si quieren. Sí, son muchos frentes abiertos. Se nos está haciendo muy difícil vivir aquí, pero me llena de esperanza que hay gente joven que está dispuesta a rescatar la patria. Y ahora mismo hay, creo que 3 rescatistas que están en encarcelamiento domiciliario con grillete, cosa que es una injusticia. El que a una muchacha de 20 años, por ir a poner su cuerpo para decir, mira, esto de la palguera es un crimen ambiental, que le hayan puesto $200,000 de fianza. Son unos excesos en la parte institucional que no puede ser. Entonces hay que agradecer a todos estos rescatistas que han puesto su cuerpo, su tiempo, porque llevan con las posposiciones, llevan meses sin salir de la casa. Una de las muchachas que tiene el grillete, que tenía un negocio de traje baños, etcétera, una empresaria joven con pensamiento crítico,
que tiene la acción y la palabra en el mismo sitio, que es capaz de luchar por lo que cree, la tenemos encerrada por un sistema judicial injusto. Y los invito a que visiten las páginas de Campamento Carey, Campamento Pelícano, la defensa de la Cueva del Indio, de la Palguera, está el campamento Las Picúas defendiendo la playa del Normandy, las Picúas en Río Grande. O sea, son movimientos que van a seguir creciendo de gente joven, pero que también necesitan dinerito para pagar los abogados, todos los procesos en los que están. Y les pido que vayan a esas páginas, a la de José Luis, Prensa Comunitaria, El León Fiscalizador, Prensa Sin Censura inclusive, y hay otros más donde pueden hacer su aportación. Mire, a lo mejor usted no puede ir o no tiene ahora mismo en su jerarquía de intereses, no puede echarse a irse a arriesgarse a que lo cojan preso. Oye, pero podemos cooperar de muchas otras maneras, ¿verdad? Y la solidaridad se puede demostrar de muchas maneras. Y ya que esos dieron el paso adelante, pues mira, como dice la canción de Juan Manuel Serrat, tire para adelante que empujamos de atrás. Sí, gracias a todo el mundo. Creo que es importante que recordemos que la lucha no tiene edad, que esto no le corresponde a los jóvenes el reivindicarlo. Tampoco es culpa de mi generación las consecuencias que estamos viviendo. Es un asunto social y nos toca a todos el buscar el bienestar y el aspirar a la felicidad. Creo que eso es importante y como ustedes bien decían al principio, aquí de lo que estamos hablando también es de la relación entre las partes. No podemos poner al lado la ocupación de dominio público y separarla de la corrupción. No podemos tampoco censurar solamente la corrupción gubernamental porque se nos pasa por alto que la sociedad puertorriqueña y el sector privado es uno de los sectores más corruptos que existe en el sector de negocios a nivel mundial. Y reconocerlo es el primer paso para uno ir desarrollando los mecanismos necesarios para corregir esa corrupción social que tanto nos afecta. Y yo no quería cerrar esto sin expresar mi solidaridad total y absoluta con el recinto de ciencias médicas y los estudiantes que han estado durante días haciendo los reclamos allí. Llevan meses realmente haciendo los reclamos, llevan 13 días o 14 en la calle, pero creo que es muy importante que seamos solidarios desde nuestros distintos ámbitos con estas personas que están reivindicando algo en función de todos y todas en Puerto Rico. Así que desde el espacio académico me parecía importante decirlo y espero en los próximos días estar por allí. Así que nada. Muchísimas gracias. Nos vemos en el conversatorio. ¿Cómo no? Okay.